Le invito, hermanos queridos, entonces, a abrir la Biblia en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y hay un dicho que sale en las películas cristianas. Si ha visto películas cristianas se va a acordar de este famoso dicho que dice: Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Antes del culto de misiones, y nos alegramos por la linda ofrenda del culto de misiones, la generosidad, el amor hacia Dios y hacia también el prójimo, porque así se transforma el mundo, yendo, orando, pero también ofrendando para las misiones. Pero además de eso, la semana anterior, el Señor nos hablaba de que, a través de su palabra, que al Dios al que amamos y servimos es un Dios grande. Y hablábamos de sus atributos, de sus cualidades, de su grandeza, que son muchas. Pero ya hoy vamos a enfocarnos en la bondad de Dios, y por eso el sermón de hoy se llama Amamos y servimos a un Dios santo. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a ver entonces con la ayuda de Dios. Vamos entonces a leer Primera Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 12. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones los dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y esa es palabra clave. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de nosotros, o de vosotros, de ustedes, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Segunda vez que aparece la palabra, santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que los escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abundéis en ello y más, y que procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios y trabajen con sus propias manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Entonces, por una parte, este texto, la última parte, habla sobre el trabajo. ¿Se dan cuenta? Acá habla desde el versículo, ¿verdad? 11. Dice efectivamente que ocúpense en sus negocios, trabajen con sus manos y conduzcanse honradamente. Y que Dios nos ayude entonces a que en este día, también el día que celebramos el Día del Trabajador, que fue feriado ayer, pero también porque es importante el trabajo. Sin embargo, nuestra identidad no está en el trabajo. ¿Y qué significa eso? Significa, hermanos y hermanas, que usted no puede valorarse por si tiene un buen o mal trabajo, porque si tiene un trabajo a plazo fijo, con contrato indefinido, honorarios, o tiene un trabajo temporal, o de hecho, o derechamente en este momento no tiene trabajo, o solo es dueña de casa. No es así, porque nuestros trabajos no definen nuestra identidad, porque nuestra identidad, quiénes somos en esencia, solamente lo define una sola cosa, lo define Cristo. Cristo es quien nos dice quiénes somos. Por supuesto que oramos al Señor para que cada uno de nosotros podamos tener buenos trabajos, bendecidos, ¿verdad? Fijos, estables, bien remunerados, que queden lo más cerca del hogar, muchas cualidades que ayudan a nuestra calidad de vida. Un trabajo muy lejos de la casa no ayuda mucho a la calidad de vida, entre otras cosas. Que el Señor bendiga a los jefes, las empresas, pero sin embargo nuestra identidad final no se encuentra ahí. Y si vamos a ser responsables, diligentes, llegar temprano, ser cumplidores con todo eso, no es para pensar que somos más valiosos que alguien más, o que nuestros compañeros, o que alguien... No, no es así, sino que simplemente lo hacemos porque honramos a Dios con todo lo que hacemos y con todo lo que somos, nada más que eso.
Así que, hermanos, entonces estamos en esta temática, ¿cierto?, de los atributos de Dios, cualidades de Dios. Los atributos son cualidades de Dios que muestran la esencia, quién es Dios mismo, porque es necesario que la iglesia del Señor conozca quién es su Señor. Y no podemos adivinar quién es nuestro Señor, sino que tenemos que ir a la palabra para saber quién es Cristo. Las cualidades de Dios no se ganan ni se pierden, son permanentes en Dios. Dios no es que hoy día es más bondadoso que mañana, no es que mañana va a ser más santo que hoy día o ayer. Dios es siempre el mismo, Él no cambia, es inmutable, no muta, no se transforma. Y esto va a ser importante, hermanos, porque si Dios cambiara, no tendríamos ninguna certeza de que sus promesas son reales. Pero gracias a que Dios es constante, es permanente, es estable, es inmutable, gracias a eso tenemos la plena seguridad de que todas sus promesas son reales en nuestra vida y nosotros podemos descansar en Él, porque sabemos en quién confiamos. No es que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento como se dijo en la historia. Hay personas que dijeron eso en la historia. No es así, hermanos. Nuestro Dios es el mismo. Incomprendido es otra cosa, pero es el mismo. Pero nosotros tenemos que hacer los esfuerzos por revisar la Escritura para darnos cuenta que el amor de Dios se ve de tapa a tapa en la Biblia. Que la salvación siempre ha sido por una cosa, que es por la fe. No es que la salvación en el Antiguo Testamento era por cumplir los 10 mandamientos o las leyes de Moisés, y en el Nuevo Testamento es por gracia y salvación de Dios. No, siempre fue por fe en Dios. En el Antiguo Testamento, por fe en el que había de venir, Moisés creyó en fe al Señor, y por eso, ¿verdad?, fue a cumplir el llamado de Dios a Egipto. Abraham, el padre de la fe, no conoció a Jesús, pero sin duda por la fe él partió y obedeció a Dios. Siempre entonces la salvación ha sido por fe. En el Antiguo Testamento, por fe en aquel que le llamaba a las personas y también en el Mesías que había de venir. Y ahora, en el Nuevo Testamento, fe en el Jesús que ya vino, en el Mesías Salvador que ya murió en la cruz por nosotros. Así que, primeramente vamos a hablar de una cualidad grande, un paraguas grande de atributo de Dios, que es la pureza de Dios. Y lo que significa esto es que Dios está libre de toda perversión, de toda maldad. Dios no puede, no puede tener nada malo ni nada perverso, porque su esencia, la cualidad más interna de Él, no se lo permite. Es como que usted a un perro le prohíba ladrar, ¿verdad? Está en su esencia ladrar. Le puede prohibir a un chanchito que se meta al barro cuando ve el barro, no se lo puede prohibir. En su esencia está el barro, está el lodo, ¿cierto? Y así sucesivamente, hermanos, ¿no? Hay cosas que son esenciales a nosotros. Y en la esencia de nuestro buen Dios hay solamente cosas buenas, cosas puras. No, por eso es clave. Y dentro de esta pureza de Dios hay 3 cualidades específicas, que son la santidad, rectitud y justicia. En las últimas 2 el Señor nos hablará en el futuro. Pero hoy día solamente el Señor nos va a hablar de la santidad, porque la santidad es parte clave y esencial en las cualidades y en los atributos del Señor. Por eso, hermanos queridos, la santidad de Dios tiene 2 características. No solamente una, porque a veces tenemos conceptos equivocados de la santidad de Dios. Y si entendemos mal la santidad de Dios, vamos a entender mal nuestra santidad. ¿A qué tenemos que apuntar nosotros? En primer lugar, o primera acepción o definición de la santidad de Dios, tiene que ver con estar separado del mal. Estar separado del mal. Dios no puede hacer mal, ni tiene nada de maldad en su ser, ni perversión, ni nada, porque su esencia es buena por naturaleza. O sea, como le hablábamos recién, Dios no puede tener nada malo porque es imposible para Él. Es imposible. Es como que vaya a lanzarse al mar y no se moje, ¿verdad? No se puede, hermanos, ¿verdad? Es como que, no sé, se dé un besito en el codo, no se puede tampoco, ¿verdad? Es decir, hay cosas que son imposibles, pero esta también es imposible. Esto es una de las únicas cosas que Dios no puede hacer,
Dios no puede hacer mal, porque en su esencia eso es imposible, porque Él es todo bien, 100% bien. Y esto es importante, porque la separación del mal influye en nosotros, porque eso también Dios después nos pide cosas. Pero al respecto, en el Antiguo Testamento se ocupan palabras para santidad a Dios, y en el Nuevo Testamento hay otras, pero desde el Antiguo Testamento, la palabra santo significa distinguido, apartado del uso común, del uso ordinario, del uso normal, ¿cierto? Yo sé que usted tiene ropa probablemente que es ropa para andar en la casa, ¿verdad? Ropa que ocupa siempre, ¿cierto? Que es para ensuciar, para manchar, ¿verdad? Ropa para hacer aseo, ¿cierto? Ese tipo de ropa que ocupamos siempre. Pero hay otra ropa probablemente que la ocupa solamente para algunas ocasiones muy especiales. Así que, de alguna forma, usted tiene cosas especiales en su casa también. De esa misma forma, la palabra santo significa separado, separado del mal, separado para un oficio o algo específicamente bueno. Y eso es un concepto de Dios. Esa es una característica de Dios, estar separado entonces de todo mal. En el Antiguo Testamento había muchas cosas santas, porque todas las cosas del Antiguo Testamento que eran santas eran símbolos de algo que después en el Nuevo Testamento se iba a revelar. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Moisés llega al monte Sinaí, ve una zarza ardiente? Ese lugar era un lugar santo. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Tuvo que sacarse entonces sus bototos, no, sus chalas probablemente, ¿verdad? Sus chalitas se las tuvo que sacar porque el lugar era santo. Y sus zapatos eran símbolo de pisar sobre cosas sucias. Era un símbolo entonces de la santidad, de caminar en santidad. Lo otro también que era santo era el templo. El templo y el tabernáculo, este lugar donde habitaba Dios con todas sus características, que estuvimos estudiando el mes pasado, ¿cierto? Los días jueves, el libro de Éxodo. El templo y tabernáculo también eran santos. Pero ¿qué nos dice después el Nuevo Testamento? Que ahora el templo somos nosotros. 1 Corintios 6, 19. Ustedes o su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que este templo también tiene que ser santificado. En el Antiguo Testamento había ciertos días que eran santos, que eran apartados, partiendo por el sábado, que era el día donde Dios, desde la Biblia, era el día que Dios dejó para descansar. No es que estuviera cansado, por si acaso, porque Dios es todopoderoso, sino que tiene que ver con una enseñanza para nosotros. Es necesario dejar un día, aunque todos los días son del Señor, es necesario dejar un día para dedicarlo y consagrarlo a Dios. Nosotros los cristianos, desde cierta época, desde el año 300 y algo, desde la era de este mundo, ¿verdad? No desde Cristo, sino que desde el año 300 en adelante, 313, 23, 80, los hermanos empezaron el día domingo se transformó en un día feriado. Nuestros hermanos del año 100, del año 200 y a principios del año 300 trabajaban de lunes a domingo, imagínense. Los que eran judíos y cristianos iban el sábado a la sinagoga, pero los que eran cristianos y no judíos se reunían el domingo, porque el domingo había resucitado el Señor. ¿Y qué hacían los hermanos que tenían que trabajar el domingo? Y bueno, de lunes a domingo, la verdad. Se juntaban en la madrugada. Antes de irse al trabajo, se juntaban a tener su culto. A veces el culto, como no podían juntarse en sus casas porque los podían apresar, se juntaban en las catacumbas, en esos lugares donde estaban enterrada la gente, como cementerios, porque ahí los romanos no lo iban a buscar. Eran muy supersticiosos los romanos. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos queridos? También había un día especial, santo. Y cuando nosotros no dejamos un día para descansar, también hay consecuencias en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Tenemos que dejar también tiempo para el Señor primeramente, pero también para el descanso del cuerpo. Hermanos, y hay muchas otras cosas que eran también apartadas y separadas, tenían un fin especial como las ofrendas, los diezmos, habían también personajes claves como los nazareos que hacían un voto, no se cortaban el pelo, como Sansón, ¿se acuerdan? Y así sucesivamente. Dios dejó muchos ejemplos en el Antiguo Testamento para demostrar que la santidad significa apartarse. Y una vez una jovencita le dijo a su papá que por favor que lo dejara ir a un lugar
con sus amigos. Y le preguntó el papá, ¿y dónde quieres ir con tus amigos? No, es que vamos a ir a un lugar aquí, pero dime dónde es. Y la verdad es que ese lugar era un lugar donde la verdad que era solamente lugar de donde malas palabras, la gente embriagada, la gente fumando, eh, lugares de muchas cosas perversas, ¿verdad? Cosas de connotación sexual, un lugar terrible. Y le dijo, pero hija, ¿cómo usted quiere ir a ese lugar si usted sabe que ese lugar no es para una hija del Señor como lo es usted? Y la hija le respondió al papá, pero papá, ellos harán eso, pero yo no haré nada de eso. Yo voy a agradar a Dios. Y el papá le dijo, a ver, acompáñame un poquito, ponte la ropa que vas a llevar ese día. Y la niña se puso la mejor ropa que tenía para esa famosa fiesta. Y la llevó a una mina de carbón. Le dijo, mira, recorre 200 metros y luego vuelve. Y ahí vamos a conversar. La niña, fácil. Entró a la mina, salió de la mina, y cuando salió, tenía el lugar, tenía su ropa, que estaba tan linda para la fiesta, tenía su ropa toda manchada con hollín de carbón. Y y el papá le preguntó, hija, ¿tocaste algo? No. ¿Viste algo? No. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué te manchaste? ¿Tú piensas acaso que no va a ser lo mismo cuando vas a esos lugares, verdad? Donde realmente no vas a encontrar nada bueno. Entonces, de alguna forma, la separación significa que hay lugares donde tenemos que estar, que es el trabajo, el estudio, muchas cosas. Pero también la separación significa que tenemos que nosotros como cristianos tomar en consideración que tenemos que apartarnos del mal. Nuestro Dios no puede estar junto al pecador, no puede estar junto con la maldad, por su esencia. Pero Dios nos ama. Y Dios nos ama con tanto amor que nos creó. La primera gran muestra de amor de Dios es que nos dio vida. Vida terrenal, física, visible, respirar. Esa es la primera muestra grande de amor. Y nosotros, como Él nos ama, Dios no pudo haber creado personas sin voluntad propia. Dios nos creó con el famoso libre albedrío. Pero ese libre albedrío está dominado por la maldad y la pecaminosidad que libremente decidimos hacer. Entonces, ¿cómo un Dios santo y justo puede estar con una persona tan mala como nosotros? Lo único que pudo haber cambiado eso es que Dios mismo interviniera, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos estar cerca de Dios. La maldad no se puede acercar a lo bueno. El bueno tuvo que acercarse a lo malo que no nosotros. Y por eso envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Y si hoy en día tú no te has apartado del mal, cuando ves películas o vas a algún lugar o escuchas alguna música que sabes que no te hace bien o que te lleva al pecado posteriormente, no puedes no hacer nada. Tienes que tomar acción concreta. Porque Dios te llamó para ser separado. Por cuanto Dios se separa de la maldad, nosotros también tenemos que separarnos de toda maldad. Y si hay malas influencias, si hay malas conversaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice la misma Biblia. Entonces, por eso, hermanos queridos, que el Señor nos ayude con esto, porque debemos que entender que tenemos que separarnos, tenemos que realmente vivir para Dios de esa forma, porque Dios mismo se separa del mal, no puede estar. Pero nosotros estamos en este mundo y tenemos que influenciar donde estamos. Tampoco nos vamos a encerrar en una roca o nos vamos a ir al desierto, como lo hizo un grupo de cristianos hace mucho tiempo atrás, que en su tiempo fue muy bueno. Pero este tiempo es para hacer luz y brillar, tal como nos decía la palabra de Dios la semana pasada. Brillar. Pero tampoco significa que podemos contaminarnos con lo que los demás hacen. Por eso es tan importante esta parte de la separación, de realmente agradar a Dios. Dice el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, lo siguiente. Habacuc 1:13. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que él? Aquí el profeta Habacuc le está hablando a Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, le dice a Dios. Ni puedes ver el agravio. Es decir, Dios es tan puro que no puede, ¿verdad? No ve el mal, aunque sabe todas las cosas, pero Él siempre quiere que sus ojos sean buenos, agradables a Dios.
Y de este también un llamado de atención para qué hacemos con nuestros ojos, si vemos el bien o vemos el mal, cómo lo usamos. Entonces también el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, nos dice lo siguiente. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, ni ser tentado por el mal. Porque en Dios hay solamente bondad y cosas buenas. Entonces, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro, dice 1 Samuel 2:2. Dios es santo, está apartado de todo mal. Y Él está apartado por cuanto es perfecto, es santo, ¿cierto? Y por eso es que nosotros nunca podríamos dudar de que Dios es un Dios malo. Nunca podríamos aseverar que Dios hace algo sin razón ni propósito, porque todo lo que hace Dios es bueno, aunque nosotros no lo entendamos. Y la segunda, entonces, temática respecto a la santidad de Dios, además de ser apartado del mal, es que es perfectamente bueno, plenamente bueno. No hay nada más bueno que Él. Jesús es santo desde que nace. No es que Jesús empezó a ser santo desde su bautismo. No es que Jesús empezó a ser santo cuando muere en la cruz. Jesús desde que su concepción humana es santo. Pero en la eternidad pasada siempre ha sido santo por cuanto Jesús es Dios. Pero en la tierra es santo desde el inicio, porque fue concebido por el poder del Espíritu Santo. 100% hombre, por cuanto tiene el ADN de María, pero 100% humano, por cuanto también fue concebido por el Espíritu Santo. Y la perfección de Dios es nuestra norma, es la vara con la que nos tenemos que medir, y todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser medido con Jesús porque Él es nuestro ejemplo. De hecho, en el libro de Apocalipsis nos da la respuesta de que cómo responde la iglesia, cómo responden los hijos de Dios ante la santidad de Dios. Dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por la cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, habla de la santidad y dice, comienza, ¿quién no te temerá y quién no glorificará tu nombre? Cuando vemos que Dios es santo, eso tiene que producir en nosotros un temor reverente, no un temor de parálisis, ¿verdad? Por miedo, de pavor, porque nosotros a nuestros propios papás no debemos verlos así. Nuestros papás, los papás humanos, ¿cierto? Son nuestros padres, los respetamos, ¿verdad? Tienen mucha más fuerza y mucha más experiencia, pero nuestra relación con ellos es de amor y de respeto. Pero nuestro Dios amoroso es algo también similar. Nuestro Dios es todopoderoso, pero ese todopoder que tiene nuestro Dios no es para producir miedo en nosotros, sino que para producir un temor reverente, una reverencia, un respeto único ante el Señor. Por eso que Dios nos ayude a entender cuán bueno y cuánto nos ama Él. Y esto entonces es el llamado a nosotros. El cristiano ha sido llamado a ser santo. Esa es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3. Por la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces la santificación es una forma de vida que agrada a Dios. Dios es santo. Y cuando la Biblia habla de que es 3 veces santo, no se refiere necesariamente a que porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que se refiere, cuando hablan 3 veces o se repite 3 veces la fórmula en la Biblia, tiene que ver con que esa característica es muy, muy importante para Dios. Por eso la santificación es una forma de vida. Por eso cuando usted está en el colegio, para los jóvenes, ¿verdad? Los niños que están estudiando, tienen que ser santos en el colegio, ¿verdad? Poner mucha atención, al igual que en la universidad, poner mucha atención a que las cosas que suceden, las palabrotas o las malas palabras, los chistes de doble sentido que se dicen incluso en los trabajos, no podemos participar de ese tipo de cosas, de todo lo que lleva al mal. Tenemos que separarnos, porque hemos sido llamados para ser distintos. ¿Usted le gustaría ser común o le gustaría ser distinto? ¿Le gustaría a usted realmente ser uno más? ¿O realmente va a entender la importancia, ¿verdad?, de sentirnos especiales? Pero no somos especiales porque nosotros tengamos súper características. No, no es por nosotros. Es porque alguien nos separó, nos tomó con amor, se fijó en nosotros y nos separó.
No sé cómo está hoy día su autoestima, pero si usted se quiere poco, debería quererse mucho, pero tampoco ser orgulloso. Quererse mucho por cuanto alguien pensó en usted, lo amó, murió por usted y le quiere dar un sentido único y especial a su vida, porque usted no es igual que los demás. No puede entonces hacer las mismas cosas que los demás. Tiene que ser distinto. Yo me acuerdo mucho, ¿verdad? Cuando uno llegaba, se acuerda cuando uno llegaba al colegio, no sé si le pasó a usted, pero que no, y uno a veces, muy pocas veces, pero se sacaba mala nota. ¿Y qué llegaba uno diciendo a la casa? La mamá nos miraba a la cara, nos decía, hijo, ¿cómo le fue en la prueba? Y uno le decía la verdad, me fue mal, mamá. Pero ojo, que a todo el curso le fue mal. Y la mamá le decía a uno, pero es que a mí no me interesa todo el resto del curso, a mí me interesa solamente usted. Eso mismo pasa, hermano, con nosotros. Muchos compañeros, muchos vecinos, muchos amigos harán cualquier cosa, pero a Dios le interesa especialmente usted, que usted agrade a Dios, que usted se sienta especial, que usted realmente se sienta un príncipe, una princesa del Señor, por cuanto hay un solo rey, que es Dios, pero nosotros somos sus hijos y sus hijas y valórese no por lo que la gente dice, por lo que Dios ha hecho por usted y como lo ve el Señor. Entonces, si usted es especial, no haga cosas comunes, no haga cosas que los demás también hacen. Por supuesto que trabajar, estudiar son cosas que son responsabilidades, pero nos referimos en cuanto a la maldad. Tenemos que ser distintos. Si es necesario privarse de algunas cosas por amor a Dios, va a valer la pena, va a valer la pena. Y aquí específicamente cuando el texto base, que 1 Tesalonicenses 4, habla, ¿verdad? De les exhortamos, hermano, le queremos dar duro con este tema, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, que del versículo 9 hasta el 10, los felicita. ¿Cuál es la felicitación a esta iglesia? Ustedes saben lo que es amarse. Qué bueno, los felicito porque del amor mutuo, del amor fraternal no les tengo que enseñar nada. Todos saben que ustedes son una iglesia que se ama mucho y que Recoleta, Dios quiera que nos destaquemos por ser una iglesia muy amorosa, llena de amor, cariño, ¿verdad? Respeto hacia el otro, etc. Todo eso, amén, gracias a Dios. Pero esta iglesia tenía algunos problemas y eso es lo que apunta entonces este apóstol a esta iglesia. Lo que les dice acá, lo que le dice acá entonces el Señor a esta iglesia es que le dice, así como nosotros le enseñamos a conducirse en la iglesia, ustedes tienen que imitar esto y tienen que ser mejores que nosotros incluso. Porque ya les dimos instrucciones. La voluntad de Dios es su santificación, dice el verso 3. Pero después dice cosas muy específicas de cosas que probablemente esta iglesia estaba fallando. Apártense de fornicación, cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Primera parte. Tiene que ver con todo lo que de tentación de tipo sexual. Entonces, sin duda esto es importante, porque todo lo que vemos, todo lo que decimos, lo que pensamos, tiene que agradar al Señor siempre. Todo lo que hacemos siempre. Y eso, ¿quién lo puede desmentir? ¿Quién puede decir que eso no es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Tenemos que entender que esto es un tema muy importante y obviamente un tema constante de tentación para toda la iglesia. Por eso, hermanos queridos, que el Señor nos ayude a que nuestra mente y corazón y toda nuestra relación unos con otros sea santa. Que los que no están casados, que sean santos y se guarden para sus esposos y para sus esposas. Y aquellos que ya están casados, que también se guarden para los que ya son sus esposos y ya son sus esposas. Porque esta es la voluntad del Señor para nosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, verso 6, temáticas también que tienen que ver con el prójimo, con el más, un poco más allá. Dice, no agraviemos ni engañemos a nadie, no al hermano, ¿verdad? Porque muchas veces se pueden hacer malas cosas para con el otro, agraviar, hacer sentir mal, generar situaciones que no corresponden, o incluso mentir o dañar de muchas formas. Por eso, verso 7 lo resume. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que Dios nos ha llamado a santificación. Santificación. ¿Por qué? El que desecha esto no desecha a Dios, sino que desecha, ¿verdad? No desecha al hombre, desecha a Dios mismo. Dios nos ha llamado a santificación. Y tú, hermano y hermana querido, ya sea que eres pequeñito o eres muy grande en edad, estamos llamados a vivir vidas que agraden al Señor, en público y en privado, en toda instancia, no en una sola. Por eso, cuando nuestro carácter, cuando nosotros vemos que estamos creciendo en el Señor,
cuando en todo instante agradamos a Dios. En todo instante. El domingo aquí poniendo atención al culto, de verdad, dominical, pero también el lunes, miércoles, el día que sea, en cualquier horario, tenemos que agradar al Señor en todo tiempo. Y que Él sea el centro de nuestro gozo y nuestra alegría. Porque para nosotros, la santificación es clave para disfrutar de Dios. Solamente puede estar en un proceso de santificación aquel que ya ha sido salvado. Alguien que no conoce a Dios no puede ser, ni siquiera pensar ser santo para Dios. Lamentablemente, debido a la influencia de otras iglesias, se piensa que ser santo es ser alguien perfecto, ser alguien que intercede cuando muere, ¿verdad? Intercede ante Dios, y eso no es bíblico, hermano. La santificación solamente la puede vivir y experimentar alguien que ya ha sido salvado por Jesús, que ya se ha arrepentido de sus pecados y pone su fe en el Señor. Solo Él puede vivir en santificación, o ella, nadie más. Y la santificación es un proceso largo. No espere, ¿verdad?, que alguien recién llegado tenga un comportamiento, ¿verdad?, a la misma estatura de Cristo, porque está recién llegado a los caminos del Señor. Él va a estar entonces en un proceso de santificación con el Señor. Dios, cuando llegamos a sus caminos, nos empieza con la palabra de Dios y con la oración, nos empieza a transformar por dentro. No creemos en esa iglesia que les impone cosas a los hermanos, cierta forma de vestir, de maquillarse, de ser. Eso no creemos en ese camino. Lo que creemos es que Dios empieza a transformar nuestra vida desde dentro, desde el corazón, desde lo más íntimo, porque ahí es donde el Señor quiere obrar en nosotros. Y todas nuestras cosas que antes producían cierto placer y cosas que no agradaban a Dios, ahora empiezan en nosotros a producir dolor, a producir odio, rechazo, por cuanto ahora agradamos a Dios y queremos vivir para Él solamente. Por eso alguien dijo, pastor, alguien le dijo a un pastor esta siguiente frase: pastor, desde que vengo a esta iglesia no tengo ganas de pecar. Y el pastor lo felicitó. Oye, hermano, ¿y entonces usted ahora no peca? No, pastor, si sigo pecando, pero ahora sin ganas. Que se entienda bien qué significa eso, ¿cierto? Tiene que ver con que nosotros estamos en este mundo, la Biblia habla que nosotros vamos a seguir pecando en este mundo, pero eso no es excusa para no agradar a Dios. Romanos capítulo 6 dice: ¿acaso para que Dios nos perdone, para que su gracia abunde, vamos a seguir pecando? Y el mismo apóstol Pablo se responde: de ninguna manera. Si agradamos a Dios, si tú eres un hombre y una mujer salvada, vas a querer agradar a tu Señor. Por cuanto sin santidad no veremos a Dios. Pero algunos dicen, no, voy a llegar al cielo, pero no voy a ver a Dios. Es que no es eso. Todo el que va al cielo va a ver a Dios, porque no hay otra forma de llegar al cielo que no es por Jesús. Y si crees en Jesús, el Espíritu Santo entra a tu vida, Él empieza a transformar tu corazón, y tú vas a empezar entonces a caminar en la maratón larga de la santidad. Cada día vas a ir siendo más santo y más santo en distintas áreas de tu vida. Esto no es un proceso rápido. Eres algo de la noche a la mañana, como cuando un bebé nace. Cuando ponen el registro de cuando el bebé nace, no ponen nació entre la 1 y las 3 de la mañana, no dice eso. ¿Qué dice el papelito de cuando los niños nacen? Nació a las 10:15 de la mañana, nació a las 3 de la tarde. Hay un horario fijo. Lo mismo pasa con nosotros. Un día específico nacemos ante el Señor. Pero la santificación es un proceso. Todos los días vamos creciendo y pareciéndonos más y más a Cristo. Y si hoy en día tienes luchas, dificultades, y eso produce dolor en ti, es un buen síntoma, pero no te quedes con eso. Toma acciones concretas para agradar al Señor y para arrepentirte y para también vivir en santidad todos los días. Porque el que va a ver a Dios, el que va a llegar al cielo, no es por nuestros propios méritos, es por los méritos de Jesús, pero la única forma de hacerlo es viviendo como un hombre salvado, una mujer salvada. ¿Cómo se vive? En santidad. En santidad. Todo aquel que va a estar en el cielo con el Señor, lo va a ver. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. El que va a ir al cielo, el que va a llegar a la presencia de Dios permanente y constante siempre, vamos a estar con él para siempre. Porque la única forma de vivir la vida cristiana es en santidad.
Alguien dijo, pero pastor, eso me cuesta tanto ser santo. ¿Pero acaso no cuesta más no ser santo? ¿No es más costoso no ser santo? Es más costoso. Por cuanto, primeramente, lo primero que te pierdes en no ser santo es no tener una comunión estrecha con Dios. Y si para ti eso no vale, entonces probablemente habrá que revisar qué tan salvo eres. Porque eso es lo primero. Es más costoso no ser santo. Es más costoso no agradar a Dios. Hay más dolor, hay más dificultades, y la verdad es que toda cosa que tú te privas hoy en día por el Señor, vale la pena por cuanto así agradamos a Dios. Así agradamos al Señor. Pero hoy en día, lamentablemente, nuestra sociedad nos dice que no hay que privarse de nada, hay que hacer de todo, disfruta todo, la vida es una sola. Esa es una mentira del diablo. Y con esas mentiras no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que entender la importancia de la santidad para Dios. Por eso, no puedes solo, Dios te va a santificar, dice, el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos que entender que Cristo santifica a su iglesia, no se santifica la iglesia sola, no está solo en esto. El creyente es santo, sigue pecando, dice 1 Juan 1:8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Seguimos pecando, pero eso no es excusa para no vivir en santidad, sino que es excusa para correr a los brazos de Cristo, simplemente eso, ¿ya? Vamos a reflexionar en 4 breves preguntas para ir ya terminando. Primero, ¿por qué es importante entonces saber que Dios es santo? Porque si entendemos bien por qué Dios es santo y cuáles son las cualidades de Él, vamos a entender por qué nosotros hoy debemos ser santos. Y un mal concepto de la santidad, si tú entiendes que santidad es ser fome, que es prohibirte muchas cosas y que eso es toda la santidad, no estás entendiendo bien la santidad y probablemente te des permisos para pecar en alguna área de la vida, porque no estás entendiendo la importancia de la santidad. Cuando vemos que la santidad produce paz, gozo, alegría, tranquilidad, relación con Dios, bien con mi prójimo, con mi esposa, con todo, con toda la familia, con la familia de Dios, uno dice, prefiero ser santo porque hay mucha bendición aquí, hay bendición en la santidad. Lamentablemente la sociedad nos vende otra cosa. En segundo lugar, ¿podemos dudar de los planes de Dios en nuestra vida? Si Dios es bueno, si Dios es santo, ¿podemos creer que cuando le pedimos que Él haga su voluntad en nosotros, Él nos va a dar algo que va a ser malo para nosotros? Probablemente Dios nos dio cosas dolorosas. Sí puede ser. La voluntad de Dios para Jesús fue su muerte. Probablemente nosotros muchas veces, la voluntad de Dios para nosotros sea dolorosa, pero nunca va a ser mal, que es distinto. No confundir dolor con maldad. No. Siempre los planes de Dios son perfectos por cuanto Él es santo y Él es todo bondad. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Significa que realmente Dios sabe lo que hace. ¿Cuán santo eres ante Dios? Pregunta de reflexión personal. Y esto es una pregunta personal porque simplemente nosotros podemos responder a esa pregunta porque solamente el Señor conoce la respuesta. Y finalmente, es tiempo de restaurar tu vida y ser santo si aún no lo estás viviendo a plenitud. Si hay alguna área que te cuesta vivir en santidad, busca primeramente la ayuda del Señor en oración y ayuno, pero también busca apoyo en nosotros los pastores, en los hermanos líderes de la congregación para apoyarte en tu área. Estamos llamados para apoyarte y para bendecir tu vida. Así que realmente busca apoyo porque no podemos vivir la vida cristiana solo. No podemos crecer solos. Por algo Dios formó una iglesia. Porque no podemos solos, no necesitamos unos a otros. Así que hermanos, recordemos la voluntad de Dios en nuestra santificación. Oremos al Señor.